Entonces vamos a Efesios capítulo 3. Estamos estudiando esta serie que le pusimos como título Conociéndonos. Y realmente es bien importante eso porque nosotros observamos que podemos tener una correcta comprensión de quiénes somos delante de Dios cuando vamos a la palabra. Porque es allí donde nosotros queremos ver la perspectiva de Dios. Porque si nosotros queremos ver nuestra propia perspectiva, nosotros nos paramos delante de un espejo, comenzamos a nombrar las cosas que tenemos buenas, le preguntamos a algunas personas algunas cosas buenas que tengamos, los defectos que tengamos. Quizás en el espejo van a haber mucho más defectos que cosas buenas. Ustedes saben que hasta cuando uno va a una tienda, los espejos están puestos de cierta manera para que tu cuerpo se sienta más cómodo al ponerse cierta ropa. Entonces, realmente vivimos en un mundo donde en cierto sentido las apariencias engañan, y eso es verdad. Por eso necesitamos ir a la palabra de Dios, porque en ella nosotros vamos a ver qué es y cuál es la perspectiva de Dios con respecto a nosotros. Los que somos creyentes y que hemos nacido de nuevo y que estamos reconciliados con Dios, a nosotros nos interesa eso, porque en realidad nosotros queremos saber cuál es nuestra naturaleza. Créeme que en el primer momento en el que tú abriste tu corazón a Dios, si tú eres creyente y tú estás acá, o estás escuchando, eres un creyente, una de las cosas que Satanás va a querer hacer es ir y tratar de que tú olvides cuál es tu verdadera naturaleza el día de hoy. ¿Cuál es tu esencia? ¿Quién realmente eres tú delante de Dios? Porque recuerda que cuando Jesús recorría los lugares, una de las cosas que hizo cuando empezó a buscar a sus discípulos, Él los tomaba y les cambiaba el nombre. Y eso es súper interesante porque nosotros podemos ver en la Escritura cómo cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando confiamos en fe en Jesucristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas quedaron atrás, dicen Corintios. Las cosas viejas quedaron atrás, ahora somos nuevas criaturas. Ahora sí, delante de Dios somos totalmente nuevas personas. Pero el punto es que Satanás, nuestra carne, la cultura en la que nosotros nos desenvolvemos, van a tratar de que nosotros olvidemos esa esencia y que nosotros en algún momento digamos, ¿sabes qué? Soy el mismo de siempre. Ahora, yo puedo ser el mismo de siempre porque hable con las mismas cuerdas vocales. Puedo ser el mismo de siempre porque quizás uso la misma ropa. Pero no soy el mismo de siempre espiritualmente. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que nosotros, una vez que llegamos a Cristo, que pudimos conocerle, que Él se reveló a nuestras vidas, nosotros tenemos una nueva vida y ahora tenemos una vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente y ahora estamos vivos espiritualmente. Por lo tanto, uno de los grandes engaños que va a querer hacer Satanás en nuestra vida es este. Tú eres una persona de carne y hueso, necesitas saciar esas necesidades y esos deseos primero, antes que los espirituales. Porque esto es súper interesante, que si ustedes estudian, y los invito, los animo, incluso los desafío a que estudien cuando Jesucristo fue tentado, si ustedes observan muy bien ese punto, Satanás, a lo que atacaba, uno de los ataques de Satanás fue hacia la materia, hacia el hambre. Entonces, si ustedes piensan esto, si nuestro Señor fue y Satanás fue y quiso probarlo en esa área, ¿tú crees que no va a ir donde nosotros en esa área? En hacernos pensar que si nosotros saciamos las cosas físicas vamos a estar mejor. Ahora, interesantemente Pablo comenzó en Efesios capítulo 1 diciendo que estábamos en los lugares celestiales, quiénes somos realmente delante de Dios, cómo Dios nos ama. En el capítulo 2 pudimos observar la esencia de lo que en realidad es el cristiano. Pero en el capítulo 3 vamos a ver algo interesante. Dios también nos quiere dar a conocer quiénes somos, revelando el misterio al cual pertenecemos. ¿De dónde somos? Es importante saber por en qué parte de la historia Dios decidió que yo viviera. Dios no decidió en este momento que yo fuera parte de la época de los jueces o parte de la época del pueblo que estaba en Egipto. Dios decidió que yo naciera en este país, con estas características, en este tiempo. Por lo tanto, somos parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos al capítulo 3. Ya, entonces, dice el versículo del 1 al 5. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Interesantemente, Pablo, hablando anteriormente de lo que Dios quería hacer con sus hijos, de el efecto que él quería hacer también en la vida de ellos, Pablo dice, bueno, por esta causa, por este mensaje, por esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Hay que entender que esta carta Pablo la escribió con arresto domiciliario en Roma. Y esto es muy interesante porque Pablo llegó a esta situación por tener que frenar una cosa que estaban haciendo los judíos, de querer tomarlo y destruirlo porque él estaba enseñando que el Dios de salvación era para judíos y gentiles. Por esa razón Pablo en este momento está arrestado. En su casa él podía caminar, pero siempre lo seguía un guardia, y en las noches, al dormir, se le ponían cadenas para que él no se pudiera escapar. Esa es la condición en la que Pablo está escribiendo. Pablo, con este arresto domiciliario, aún así él veía su situación como parte del servicio a Dios. Él quería dar el mensaje, tenía pasión, y esa pasión era por el Evangelio y por las almas, que veía su situación como algo de Dios. Él tenía pasión, era un compadre que, a pesar de lo que estaba viendo, él veía esto como una oportunidad. Jesús era su dueño, no era el poderío romano. Por eso él dice, soy prisionero por los romanos. No, soy prisionero, ¿qué dice ahí? Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Soy prisionero de Él. En cierto sentido, aquí hay un principio que es muy importante que nosotros recordemos y que muchas veces nosotros olvidamos, que es el siguiente. Todo lo que hacemos, si lo hacemos para Jesús, tendremos fortaleza de Dios. Si lo hacemos por otras razones, entonces esas mismas razones se encargarán de hacernos la vida difícil. Todo lo que hacemos. ¿Eres un buen hijo? ¿Por qué? ¿Eres un buen trabajador? ¿Por qué? Si eres un buen trabajador en busca de un buen aguinaldo, cuando te llegue un mal aguinaldo, vaya a ser un pésimo trabajador. ¿Te das cuenta, no? ¿Eres un buen padre? ¿Por qué? ¿Para que tu hijo te idolatre? ¿O eres un buen padre por Jesús? ¿Eres un buen esposo? Por Jesús. ¿Eres una buena esposa? Por Jesús. ¿Eres una buena oveja? ¿Por quién? ¿Para que la gente de la iglesia te vea o por Jesús? Ese es el punto. Pablo ve su situación y dice, ¿sabes qué? Yo soy prisionero de Jesús. Todo lo que hago, todo lo que estoy haciendo, si estoy caminando con Cristo, entonces esto es por Jesús. Porque otra cosa son las consecuencias de nuestro pecado, que son otra cosa totalmente distinta a esto. Acá Pablo no estaba viviendo algo en consecuencia de su pecado, estaba viviendo algo porque él estaba sirviendo. Y dice ahí, mira, dice, por causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Acuérdense que esta carta se llama la carta a los Efesios, y Éfeso era una ciudad no judía. Por lo tanto, Pablo le está hablando acá a los lectores y le dice, ¿sabes qué? Si yo estoy arrestado, es por buscar alcanzarlos a ustedes, por buscar alcanzar a los no judíos. Por eso estoy arrestado, por ustedes. Soy prisionero de Cristo, pero estoy por ustedes. La verdad que él estaba entregando era por la cual estaba dispuesto a sufrir. Pablo no buscaba dar lástima. En ningún momento debemos pensar que Pablo acá lo que está diciendo es, ahora vaya pobrecito Pablo. No. Él quería que viéramos que era un beneficio que él estuviera preso. Y es raro eso. ¿Cómo una persona puede presentar que es un beneficio que él esté preso? ¿Cómo? Y esto es un principio bien interesante. Las personas que están, por ejemplo, los pastores, por ejemplo, que están dedicados 100% a la oración, al estudio de la palabra, que están 100%, están viviendo cosas, es de beneficio para los que asisten a ese lugar. Es un beneficio. Porque tenemos a alguien enfocado. Yo una vez lo conversaba con un caballero y le decía, ¿qué le conviene a una empresa? ¿Que el gerente, que el jefe, la cabeza esté 100% involucrado en la empresa o esté dividido? ¿O esté afuera? Realmente es de mucho beneficio para el servicio de Dios cuando hay gente comprometida. Y en este caso, Pablo era una persona tan comprometida que estaba dispuesto a estar preso.
Me encantaría decirles que esto era distinto, me gustaría decirles, no, miren, ¿saben que Pablo llegó a cierto nivel? Encontró a la mujer que lo amaba, él está con su familia, disfrutan de un autito, se abrazan, se quieren, mi amorcito, ñañao, toda la cuestión. Y ahora Pablo escribe en su casa diciendo, ¿saben qué? Esto es lo que queremos lograr. Pablo, su manera de animar era, miren, estoy preso. ¿En qué lugar, en qué cultura eso sería de ánimo? Ahora, para nosotros preso, pero si lo llamo a esta época, ¿saben qué? Soy canero. Estoy en la cana. Es fuerte. ¿Cómo nosotros podemos decirle, ¿sabes qué? La autoridad y quien nos está escribiendo está en la cárcel. Alguien diría, uy, te están estafando. Esa persona está en la cárcel y lo que quiere es sacar provecho de ustedes. Pero acá Pablo está mostrando que toda su vida, desde que él tuvo este encuentro con Jesucristo, fue la misma, fue apasionada. Ahora, dice, si es que habéis oído, también dice ahí. Claramente, los que eran gentiles y creyentes sabían de Pablo, sabían de este apóstol que había sido fariseo de fariseos, que él buscaba para matar a los cristianos, que él se conseguía cartas, o sea, es decir, se conseguía permisos legales para agarrar a los cristianos, a los que iban del camino, dice, y matarlos. Y ahora este hombre, que era probablemente el principal enemigo que tenían, era quien estaba dispuesto a morir por el mismo mensaje. Es tremendo. Y dice aquí, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Esta administración es una estrategia puesta en marcha. Piensen en esto, la manera en cómo Dios se reveló a Pablo y la manera en cómo lo usó era una estrategia. Vuelvo a insistir, no era una improvisación. ¿Se acuerdan cuando hace un tiempo atrás hablamos de que Dios era un Dios más de arreglos que de improvisar? En este caso, Pablo era parte de este arreglo, de esta melodía, de esta cosa bien ejecutada. ¿Por qué? Porque Dios encontró un hombre con un corazón para él. Ahora, un hombre muerto en sus delitos y pecados, pero que en el momento que Dios se le presenta, dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. Lo que dice él. Un hombre que había sido instruido en las mejores universidades, un hombre que tenía ciudadanía romana, que tenía dinero, tenía prestigio. En el momento que se le aparece Jesús, dime qué quieres que haga. Y a veces nosotros, con menos credenciales que Pablo, nos presentamos delante de Dios diciéndole, Dios, por favor, haz esto. En vez de decir, dime qué quieres que haga. Entonces, Pablo acá dice que esto era por revelación. Y esto es bien importante, miren, se lo digo de la siguiente manera bien simple. Pablo lo que le está diciendo esto, ¿sabes que esto no es invención mía? Esto no es cuento mío. Porque si fuera cuento mío, ¿ustedes creen que yo estaría aguantando todo esto? O sea, ¿ustedes estarían dispuestos a crear una mentira y morir por esa mentira? Yo les aseguro que no. Una de las cosas que hacen en la guerra es torturar. Y la tortura hace que las personas digan. La tortura se usa efectivamente para que la gente diga la verdad. ¿Qué estaban haciendo con Pablo? ¿Cuántas veces no torturaron a Pablo? Y siempre llegaba al mismo punto. Esto es por revelación. Esto Dios me lo dio. No era algo que Pablo inventó, era una revelación divina. Si esto hubiese sido su invención, era una persona muy masoquista. Viendo todo lo que pasó, Dios usaba las pruebas para resaltar su mensaje. Dios usaba las pruebas y las cosas difíciles en la vida de Pablo para resaltar que su mensaje era totalmente real. El día de hoy nosotros estamos en una sociedad que se nos enseña mucho a crear una careta, a cuentear. Una sociedad en la que se nos enseña a crear una falsa imagen. Pero, ¿qué pasa cuando se nos toca la carne? ¿Qué pasa cuando se nos tocan los huesos? ¿Qué pasa con ese sentido de fortaleza y de rudeza? ¿Qué pasa? Se va. Se va. El que se veía más fuerte al final demostró ser el más débil espiritualmente. El que se mostraba prácticamente ser no sé, la piedra de la cuestión demostró ser arena. Así somos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esto era tan real que a pesar del dolor que le significaba a Pablo, el estar preso, las cadenas, los golpes, los azotes, todas las cosas que vivió, era capaz de decir, ¿sabes qué?
yo estoy viviendo y muriendo por una verdad que va más allá de mí. Y es muy tremendo esto. Dios llamó al perseguidor de la iglesia y fariseo de fariseos para entregar y pasar a ser el perseguidor, pasar a ser del perseguidor al perseguido. Miren, si nosotros lo vemos de manera bien simple, nadie de nosotros, yo no creo que alguien de acá esté orando así: Señor, pucha, he tenido una vida demasiado tranquila, un verano muy tranquilo, hazme sufrir algo. Todos los años a mí me pasa algo, hay un accidente, cualquier tontera. El último que me pasó fue que casi se me sale la uña entera. Y olvídate, el dolor. Me acuerdo que ese día iba a ensayar, no pude ensayar y tenía el dedo hinchadísimo. Era horrible. Pero ustedes no digan, entonces eso le pasó porque Seba estaba orando. Señor, por favor, destruye mi uña. Esta uña es tan fea. No. Nadie ora así, pues. Toda la gente ora para que le vaya bien. De hecho, piensa esto cuando una persona dice, estoy orando por ti. Y uno dice, qué bueno. Pero te imaginé la persona que estoy orando, Señor, destrúyelo. A eso voy. ¿Sabes qué? Al final de todo esto, cuando la Biblia dice que Dios permite cosas en nuestra vida para sacar lo mejor, es así. Porque hay cosas que Él no nos va a permitir pasar. Hay cosas que no nos va a permitir pasar, pero hay otras que sí. Y uno no lo entiende. Porque nosotros tenemos una visión limitada de todo esto. En la sociedad que vivimos el día de hoy, vida es placer. La gente dice, esto es vida. Hasta yo mismo a veces lo he dicho. Se tiene una piscina, está acostado en un lugar bonito, está mirando algo, no sé, te está ahí comiendo algo rico y dice, esto es vida. Pero Pablo, a pesar de estar viviendo lo que estaba viviendo, él podía decir, ¿sabes qué? Yo soy un prisionero de Cristo y estoy pasando esto y es beneficioso para ustedes. Es raro, eso es sobrenatural, es radical. Por eso esto es muy diferente a cuando una persona comienza a pasar cosas difíciles producto de sus malas decisiones. Es muy distinto porque aquí Pablo no había decidido mal. Pablo estaba decidiendo entregar el mensaje que a él le fue dado. Te lo digo de una manera bien sencilla, muy sencilla. Una vez que tú disfrutaste la gracia de Dios, una vez que tú disfrutaste el poder transformador de Dios en tu vida, vas a querer contárselo a alguien. Ese es el principio del evangelismo. Tú le quieres contar a alguien lo que pasó contigo. Por eso cuando nosotros olvidamos quiénes éramos y de dónde Dios nos sacó y qué es lo que Dios hizo con nosotros, ¿sabes lo que pasa? Simplemente no le contamos a nadie, no le hablamos a nadie. A nadie. Ni a nuestro papá, ni a nuestra mamá, a nadie. Porque nos rodeamos de placer. Y eso, todos nosotros luchamos con eso. Pablo dice, me fue declarado el misterio. Claramente la palabra misterio no es una palabra que nosotros podríamos traducir así, misterio, entonces es algo secreto que nunca nadie va a saber. ¿Se acuerdan cuando uno era chico y había un programa que se llamaba Misterio sin resolver? Gracias. Ahí hay alguien que se acuerda. ¿Y sabes qué? La palabra misterio no tiene que ver con ese ejemplo. La palabra misterio es un secreto abierto. En la Biblia, la palabra misterio significa un secreto abierto. Un secreto escondido para el entendimiento humano, pero abierto por Dios. Algo que nadie se iba a imaginar. Es ahora revelado por Dios. ¿Cuál era ese? Que los no judíos podían ser parte del pueblo de Dios. Es tremendo eso. Pero, y uno dice, ya, bueno, sí es tremendo, porque, claro, o sea, antiguamente Israel tenían sus ritos, sus cosas, era el pueblo, todo el tema, pero ahora la iglesia también. Pero es más allá de eso. Porque ahora lo que vamos a ver nosotros es que no solamente los no judíos pueden ser salvados, sino que además podemos ser un solo cuerpo. Y ese es un misterio que en ninguna parte del Antiguo Testamento se daba a conocer, que iba a existir la iglesia. Eso es la iglesia.
Pablo dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. En el Antiguo Testamento se profetiza la salvación de los gentiles, pero no de la unión de judíos y ellos en la iglesia. Mira, se lo voy a decir de una manera bien simple también. Oye, estoy diciendo que es bien simple. Debería mejor. Ustedes saben nada. Hace unos días atrás falleció Billy Graham, tipo espectacular. Yo hace unos meses atrás estaba rayando con él, ponía algunos de sus charlas, predicaciones y sus cosas y eran brutales. Pero una de las cosas que a mí me encanta es cuando él decidió, si hacía eventos, no seguir lo que la cultura en ese momento seguía, que era la discriminación por piel. Había una entrada para gente para gente afroamericana y había otra entrada para gente blanca. Entonces lo que hizo Billy Graham fue decir, no, lo que yo haga pueden venir todos y pueden entrar por todas las puertas. Eso fue brutal. Se ganó el odio de muchos racistas que utilizaban la palabra de Dios para fundamentar su racismo. Pero me encanta porque en una entrevista le dijeron, Billy, pero ¿cómo llegaste a ese punto? O ¿no te incomoda tener que hablar y que haya gente negra y gente blanca? Y Billy dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me tengo que hacer una transfusión de sangre, yo no pregunto qué tipo de color de piel tenía la persona a la que le sacaron esa sangre. Me encantó la respuesta. Es así. Si ustedes lo consideran, claro, era imposible en esa época, pero ahora yo te llevo a la época de los judíos, todas sus tradiciones, aceptar a los no judíos. Era una cuestión tremenda, era una cuestión pero muy brutal, similar al tema del racismo, pero peor aún, porque las fronteras los dividían. Ahora, versículo del 6 al 7 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo. 6 al 7 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Y esto es bien interesante, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Sabes qué? Este es el misterio. Los judíos y los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo, en una iglesia y no separados delante de Dios. Dios nos ve igual. Y esto es tremendo. Es un misterio que fue revelado y Pablo vivía por esa revelación. Por eso Pablo le compartía el Evangelio a pesar de que algunos judíos se enojaban con él y lo querían matar. A pesar de todo eso, Pablo seguía hablándole a los no judíos porque eso se le reveló a él. Ya Pedro había tenido un cierto acercamiento con la idea de que los gentiles también podían ser salvos. Esa es una cosa que fue obviamente de beneficio para Pedro y Pedro después daba un discurso y queda la patada. Pero Pablo vivía y moría por eso. Estaba dispuesto. Ustedes no sé si recuerdan por qué Pablo quedó preso en Roma. Porque los judíos dijeron, ¿sabes qué? Lo vamos a matar, todo el tema, le iban a buscar estos judíos que estaban en contra de él. Y Pablo apeló a la ciudadanía romana y dijo, ¿saben qué? Apeló a César. Que César me juzgue. Entonces está en Roma y está esperando allí que lo enjuicie el César. Por eso Pablo estaba allí. Y Pablo escribe Efesios, escribe Filipenses, escribe Filemón. Cartas que son tremendas desde la cárcel. Ahora, Pablo también dice acá, copartícipe de la promesa en Cristo. Esto, ¿sabes qué? No es un privilegio ya solamente para el creyente judío, es para todos. Y dice, por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio todos tenemos una posición equivalente en Jesús. Pablo es siervo del Evangelio por el don de la gracia. Se le dio a conocer algo majestuoso porque Dios quiso que fuese así. Dios eligió a Pablo para que fuera de esa manera. Y Pablo dice, acá estoy. ¿Sabes qué? Dale, les doy con esto. Por eso, cuando uno empieza a tratar de buscar explicaciones de las cosas que pasan, cometemos un grave error cuando buscamos más las explicaciones que buscamos más refugiarnos en Dios. Cuando yo busco más explicaciones que refugiarme en Dios, claramente me voy a desvanecer,
voy a apresurarme, voy a decir y hacer cosas que no corresponden, voy a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque en realidad yo, en vez de refugiarme en Dios, estoy buscando explicaciones. Pero la Biblia nos dice que aquí en la tierra no vamos a encontrar todas las explicaciones. La Biblia dice que aquí en la tierra lo más importante que nosotros vamos a poder encontrar en algún momento es una relación con Jesús. Y es en el cielo donde todas las cosas van a ser dadas a conocer. Y mira, voy a decir esta frase, la voy a decir varias veces el día de hoy. En el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Muchas sorpresas en el cielo. Y a mí me anima porque me gustan las sorpresas. De hecho, Rocío cuando me va a dar un regalo, generalmente, no, voy a decir una tontera, cuando me va a dar un regalo, a mí me gusta porque es una sorpresa. No soy del tipo de personas que quieren saber la sorpresa. Y quiero ver, ya, que no me aguanto. No, a mí me gusta la sorpresa, me gusta. Cuando son buenas, porque cuando son malas sorpresas, no me gustan las sorpresas. En el cielo nos vamos a llevar sorpresas tremendas. Tremendas. Probablemente la persona que tú menos creías va a tener un cargo pero tremendo. Y probablemente viste una persona demasiado brutal, sirviendo, haciendo altas cosas. ¿Y dónde está? Es que no estamos. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Porque el que tú vengas acá, el que yo esté enseñando, el que se esté tocando música, eso no. Es mi relación personal con Dios. Versículo del 8 al 9 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me encanta eso. Su llamado fue por gracia. No había un buen currículum delante de Dios. Cuando uno busca un trabajo, uno presenta su currículum. Debería hacerlo, porque hay veces que los trabajos no te piden currículum. Pero lo normal y legal es que te pidan un currículum. Y obviamente uno en el currículum, ¿qué va a poner? Cosas buenas. No vaya a poner que estuviste renunciando a 10 trabajos en un año. Quizás vaya a poner un trabajo. ¿Cachai, no? Nadie va a poner algo malo. Si tú en tu perfil de Facebook, ¿qué vaya a poner? Nadie va a poner odioso hasta la muerte. Nadie va a poner eso. Nadie va a poner mal genio, como ninguno. Y en Instagram, sigamos con todo. ¿Sabes qué? A Dios, delante de Dios, no hay ningún buen currículum que presentarle, ninguno. Como Dios dijera: ya, bueno, tráigame un currículum de alguien que podría hacer esta pega, que es la de entregarle el evangelio a todos, judío y no judío. Traigan. Acá estaría vacío, que es el lugar de los aptos, y acá estaría llenísimo por el lugar de los no aptos. Por eso Pablo dice: ¿sabes que soy el más pequeño? Pablo no lo dice de falsa modestia. Pablo lo dice porque él se conocía muy bien a sí mismo. Si tú te conoces muy bien a ti mismo, deja de cuentearte. Deja de cuentearte. Dejémonos de cuentearnos. Seamos reales. Si tengo estos dramas, Señor, soy así. Si tengo este drama, Señor, tengo este drama, ayúdame, Señor. Y por último, busco una persona de confianza, le digo: ¿sabéis qué? Tengo este drama, ora por mí. A una persona de confianza y madura en la fe. Porque realmente nosotros tenemos que entender que la iglesia no es el lugar donde vamos a figurar. No es el lugar donde yo voy a tratar de aparentar algo que no soy. En la iglesia se compone por personas igual que yo, que luchamos con una naturaleza terrible, que siempre queremos manipular, que siempre queremos tratar de hacer las cosas a nuestra conveniencia, que tratamos de tomar la palabra de Dios, esconderlas para solamente seguir nuestros malos deseos. Eso es lo que somos. Por eso necesito sentarme y escuchar la palabra de Dios y decir: Señor, sí, Señor. Estos planes, chao. Esto no es cierto. Porque si somos sinceros delante de Dios, tuvimos una vida y la mal administramos. Tuvimos un cuerpo y lo mal administramos. Tuvimos una mente reseteada y la llenamos de basura.
Entonces, Pablo reconocía quién era él. Pablo recuerda que por gracia sirve y esa mentalidad debe estar siempre, no de perfección. La gente puede servir y la gente debe saber que no somos perfectos. Y si las cosas funcionan, eso es la gracia. Y si hay pecado, Dios tratará con esas cosas. No hay perfectos en esto. Nosotros no estamos diciendo acá el liderazgo es el perfecto, el que enseña es perfecto, el que canta es perfecto, el que... No, compadre, no, para nada, no es así. No es así. Todos necesitamos a Cristo. Y yo hoy día conversaba con algunos jóvenes que están ayudando un montón y les decía, ¿saben qué? Oren por mí. Lo necesito. Por otro lado, el enemigo va a venir a tu cabeza, va a venir a tu mente, usando la cultura de decir, no, tú no necesitas oración, tú estás bien. Estás re bien. Entonces, Pablo era agradecido cuando reconoce. Pablo era agradecido, ¿sabes por qué? Porque él reconocía la gracia. ¿Sabes cuándo realmente podemos ser personas que estamos agradecidos con Dios? Cuando reconocemos quiénes somos de verdad. Por eso, nosotros, los creyentes, siempre debemos preferir equivocarnos por aplicar gracia que por aplicar juicio. Es mejor equivocarnos por aplicar gracia que por aplicar juicio. Porque por último, cuando estamos aplicando gracia, estamos así viendo el modelo de Dios. Cuando aplicamos juicio, estamos tratando de tomar un lugar que no nos corresponde. Porque nosotros, nuestra visión es finita. No vemos todos los colores y pensamos que vamos a ver todas las situaciones. No escuchamos todas las cosas que existen en este universo y pensamos que podemos escuchar cosas que de verdad van a ser la clave. Y Pablo dice ahí, de anunciar. Pablo, su pega era anunciar, la predicación era su pega. Su pega no era otra, era la de anunciar. Por eso esto es muy interesante, cuando tú reconoces que hay alguien que tiene la pega de anunciar, ayuda. Probablemente Dios a ti no te llamó a anunciar como a otro, pero anda y ayuda. Porque esto es algo, es lo que trabajamos en una empresa. Pablo habla de un Timoteo, habla de un Lucas, habla de un Tito. Pablo era un gran personaje para nosotros los cristianos, pero era alguien que también recibía consuelo y que era una persona que podía contar con gente de confianza. Pero entiendan esto, cuando hay confianza, cuando hay algo así cercano, potente, créeme que el que va a querer destruir eso es Satanás. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Lo va a hacer con que todos ellos dejen a Dios y se vayan al pecado. Es la manera en la que Satanás puede neutralizar algo potente. Yo no podría decir, bueno, pero la Biblia dice que ni las puertas del Hades van a prevalecer sobre la iglesia. Sí, es verdad, pero cuando tenemos que entender esto, la iglesia de Dios persevera en Cristo. Nosotros podemos estar totalmente seguros de eso porque cuando perseveramos en Cristo, si tú no estás perseverando en Cristo, si no estamos perseverando en Cristo, entonces ¿sabes qué? Deja de lado esa seguridad y comienza a orar e implorar y decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, perdona mis pecados, ayúdame a mantenerme contigo. Entonces ahí dice Pablo, y habla de las inescrutables riquezas de Cristo. La vez pasada habíamos hablado también de eso, de que Dios era rico en gracia. Y acá Pablo lo vuelve a decir, inescrutables riquezas. Estas riquezas de Dios son algo tan grande que nos falta tiempo en esta vida para conocerlas todas. Eso es lo que más me encanta, porque yo a mis 30 años, con un poquito más de 10 años de cristiano, aún así me falta por conocer. Y voy a necesitar una eternidad para poder conocerla. Es genial. Si el día de hoy hay cosas que tú has podido disfrutar de Dios y te han maravillado, imagínate cuando estemos delante del trono diciendo, wow, ¿cómo hubieron momentos en esa tierra en la que dejé de mirar acá arriba? Y te digo algo, que esto es algo que al religioso no le gusta. A Dios le encanta y se deleita en perdonar cosas brutales. ¿Sí? Hay mayor comprensión de la gracia de Dios cuando tenemos mayor claridad de quiénes somos. Fallamos mucho y aún así cuando vamos arrepentidos ante Dios con el deseo y la convicción real, tomando decisiones reales, ciertas decisiones reales, Dios nos perdona. Señor, estoy arrepentido, ayúdame.
Nosotros podemos ver cómo Dios ha perdonado a personas a lo largo de la historia, a nosotros mismos. Pero ¿tú crees que el perdón de Dios va a ser una pura vez en tu vida? No. Todos los días necesito, Señor, ayúdame, perdóname. Probablemente hemos estado, quizás, y esto te lo digo de una manera gráfica, hemos estado quizás a centímetros de las puertas del infierno y aún así Dios viene y nos rescata. Has estado quizás a punto de entrar y eso para nosotros debe ser algo espectacular. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice que Dios está en todos lados? A donde fuere estás tú. ¿Se acuerdan o no? Ese salmo debe darnos esperanza. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás sentado frente a algo y eres tentado por ese algo, Dios está contigo. Cuando tú estás a punto de entrar a un lugar que no deberías entrar, Dios está contigo. Dios no se queda afuera y dice, yo no entro ahí. Yo no me siento acá. Yo no voy a escuchar. Eso a mí me da esperanza. Incluso, Dios está en esos momentos en los que hasta tú te abandonas a ti mismo por seguir el pecado. Aún así Dios está allí. Y Pablo sigue diciendo de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La misión de Pablo era dar a conocer esto a toda persona. Y es, ¿sabes qué? Lo que debemos hacer nosotros. Ese es el corazón de esto. Entregar el mensaje libre de tradición a los de cualquier condición. Entregar el mensaje. Una de las cosas que hacemos es tú y yo chapeleamos. Pero ahora se viene el tour modo real y vamos a hacerlo, vamos a ir a recorrer. Y vamos a las puertas que Dios nos abra, vamos a hacerlo, vamos a ir. Si Dios no te llama quizás a colaborar allí, ora entonces por lo que tú estás viendo que siempre están colaborando. Pero entiendan esto, esta empresa es la empresa de Dios. Y es una empresa por almas, no por popularidad, no por un lugar de eminencia, no por un escenario, es por almas. Aunque sea una persona, aunque sean 3 niños, aunque sea una abuelita, lo que sea. Y Pablo dice acá algo interesante. Habla de la dispensación del misterio. Más que información, es la vida que Dios nos tiene. El hombre alrededor de los siglos ha buscado separación. Mira, ¿qué separaciones podemos ver en la vida del hombre? El racismo. Acá ustedes que tienen cierto color, acá allá ustedes. Te digo otra, el moralismo. También. Acá, los que no han tenido ningún problema con esto, allá sí. Allá sí. Pero ¿sabes qué? Pero la manera de Dios es que seamos parte de un cuerpo. El que era racista, el que era moralista, el que era con poca ética, el que le hacía a la droga, el que le hacía a la pornografía, el que le hacía al robo, el que le hacía al pensar mal, el que le hacía a mirar a la mujer en todo momento y imaginarla en su mente desnuda, el que lo hacía al toquetear. Todo eso, Dios dice, ¡pum! Yo los quiero tomar a ustedes, quiero hacer algo con ustedes. Y eso, ¿sabes qué? Para el religioso, esa cuestión es como, no puede ser así. No puede ser así. Si la iglesia la compone gente perfecta. O a veces lo dicen de manera demasiado teórica. No, si somos todos perdonados. Pero en realidad, un error no se te perdona porque se espera que tú seas perfecto. Ahora, Pablo dice, escondido desde los siglos en Dios. Esta verdad estaba escondida y ahora Dios la revela y utiliza a Pablo para que otros la escuchen. Ojo con esto. Lo escribió un autor que me gusta, dice, no es Israel la iglesia del Antiguo Testamento y ahora la iglesia, el Israel del Nuevo Testamento. No es así. Dios no ha desechado a Israel, tiene planes con Israel. Dios tiene planes con esta iglesia universal. No porque seas parte de una denominación o de un grupo, sino una iglesia real. Dios tiene planes con su iglesia universal. Dios no ha dejado tirada a su iglesia. Versículo del día al 12 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia,
a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso en confianza por medio de la fe en Él. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, esto es bien interesante, multiforme sabiduría, es una cosa, primero tenemos que entender que Dios es de infinitas riquezas, infinita gracia e infinita sabiduría. Dios revela esta sabiduría y lo ha hecho en la historia de diversas maneras. ¿Tú crees que la manera de obrar de Dios es una? Por eso, en realidad, cuando la gente empieza a estudiar métodos para alcanzar a la gente, te quedas de una manera. Pero Dios puede usar muchas. Infinitas son las maneras de Dios. La sabiduría de Dios es multiforme. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Saben lo que quiere decir que sea multiforme? Quiere decir, es una palabra que del griego se le aplica muy bien al arte. Hay belleza, hay variedad y complejidad. La sabiduría de Dios es bella, es variada y es compleja de entender. Mientras que la nuestra no es así. La nuestra, más que una obra de arte, nuestra sabiduría es una mancha. Y de esas que no salen. Yo tengo unas Vans blancas, llevaba súper poco tiempo, y unos amigos en Santiago me dijeron, vamos a comer helado. Fuimos a comer helado. Y yo dije, de frutos rojos. ¡Oh! Y yo miraba la mancha. Podía estar caminando, pero miraba la mancha. Hasta que llegué a la casa, agarré el cloro y dije, ¿sabes qué? Esto es muy interesante. Cuando yo digo que somos manchas, somos así, podemos ser de estorbo. Yo quiero ser parte de la sabiduría de Dios, porque mi sabiduría mancha. Ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Esto es tremendamente importante que digamos lo que dice acá. Dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. ¿Sabes qué? De manera bien simple, lo dije de nuevo, es que Dios quiere usar a la iglesia, quiere usar a los creyentes, a los que realmente creen en Cristo, para mostrarle a los ángeles su gloria. Ponte a pensar eso, somos muy observados por los ángeles. Pero los ángeles nos observan y al observar a la iglesia que camina en Cristo, que está firme, se sorprenden. Y al día de hoy tenemos una práctica mística en que la gente quiere aprender sabiduría de los ángeles. ¿Han visto eso? La angeleología, en que prenden ciertos colores de velas para ciertos ángeles y empiezan a estudiar y quieren entrar en contacto con estos ángeles para que les ayude a guiar su vida, pero resulta que la Biblia nos dice que es al revés, que los ángeles anhelan ver la obra de Dios en los hijos de Dios. Es al revés, po. Ahora, en los hijos de Dios. Y esto es bien importante que entendamos. Los ángeles nos observan y hay una cosa, la Biblia dice, en Lucas capítulo 22 dice, que los ángeles son los que llevan el alma de un creyente al cielo. Yo quiero que cuando fallezca y verme de repente, quizás, no sé cómo el ángel me va a llevar, quizás me diga así. Por último, me diga, sí, te conocemos. Pero no te preocupes. Vimos algunas cosas buenas. Y sabemos que eso es, y los dos vamos a mirarnos, es por la gloria de Dios. Porque si algo bueno vieron, fue por la gloria de Dios. Ese es el punto. Ahora, los creyentes nacidos de nuevo son la transmisión en vivo, el share, son la transmisión en vivo para el mundo espiritual de la gloria de Dios. Cuando Dios quiere mostrar su gloria a los ángeles, dicen, vean a la iglesia, a la verdadera iglesia, a los creyentes de verdad. Es como cuando uno comparte cosas, ¿no? Y uno aquí quiere compartir cosas que para uno son significativas. Probablemente, si Dios tuviera Instagram, estaría fotos de su iglesia de verdad, de su iglesia universal. Ahora, dice también allí, y esto, una cosa bien importante, lamentablemente el día de hoy algunos han traducido ese versículo de principado y potestad, dicen, bueno, te das cuenta, en ese versículo dice que Dios quiere usar a la iglesia para salvar los estados políticos y las estructuras económicas. No, porque ahí clarito lo dice,
es principado y potestades en los lugares celestiales, no aquí en esta tierra. La pega de la iglesia no es ir a salvar la política ni las estructuras económicas, no eso. Dice también Pablo conforme al propósito eterno que hizo. Esto es bien interesante porque Dios hizo un propósito en Efesios capítulo 1, lo vimos en el versículo 10, que Dios va a reunir todas las cosas en Jesús. ¿Se acuerdan cuando veíamos que en algún momento de la historia todos vamos a tener que mirar a Jesús? Y van a haber dos maneras de mirarlo. Algunos van a ver a Jesús como el Salvador y otros lo van a tener que ver como juez. Es aquí donde yo digo, Señor, yo quiero que seas mi Salvador. Ahora, algo súper interesante es que en realidad la iglesia, el cuerpo de creyentes es la vista previa a lo que se viene. A lo que se viene. Dicen en Apocalipsis que vamos a estar todos cantando arriba con un mismo cántico. Y algunos dicen, qué lindo, sí, vamos a estar escuchando todos los lenguajes, sí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Pero es algo más que lindo. Piensa esto, ¿tú has tenido alguna vez problemas con alguien de la iglesia? ¿Has tenido alguna vez algún malentendido? ¿Alguna vez tú pensaste que una persona no merecía estar en la iglesia? ¿Sabes qué? Nos vamos a llevar sorpresas porque probablemente vamos a estar sentados y la persona que Dios decidió que esté al lado mío sea la persona con la que tenía problemas. Y ustedes dos, probablemente así, ustedes dos llegaron por gracia. Y Pablo dice que Dios hizo estas cosas, no son condicionadas. No es que Dios probablemente va a hacer estas cosas, Dios las hizo. Eso nos debería dar seguridad, acceso y confianza, que es lo que dice allí. Estas son las cosas que podemos tener en común. Por medio de la fe podemos tener seguridad, acceso y confianza, que es lo que menciona allí Pablo. Ahora, miren lo siguiente, vamos al versículo 13, porque ahora Pablo hace una intervención personal, dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo dice, ¿saben qué? No se desanimen. Yo estoy preso, pero no se desanimen. La estoy pasando mal, estoy encadenado, probablemente me maten, pero no se desanimen. ¿Sabes por qué? Porque dice, Pablo le está diciendo, miren, Dios me sigue usando en su plan. Y eso nos tiene que dar ánimo. ¿Sabes qué? Yo te lo digo de la siguiente manera. Para mí, de repente, tenéis que ir a visitar a gente que estuvo enferma, a gente que realmente hemos tenido que visitar. Cuando esas personas son cristianas y se mantienen firmes en su fe, son de mucho ánimo, porque tú llegáis y te das cuenta que esa persona le ha compartido el evangelio a toda la gente que lo vino a visitar. Y tú salís de ahí como, oh, qué bueno. Es muy distinto cuando tú entras a la habitación de alguien que no tiene esa fe, que quizás hasta te dice, qué lindo, yo en algún momento asistí a la iglesia. Y tú estás en otra, ¿no? Pablo está diciendo, la estoy pasando mal, pero anímense. No se desanimen. Y Pablo dice, mis tribulaciones por vosotros. Pablo anhelaba que los suyos, y esto es bien importante, Pablo anhelaba que los judíos se reconciliaran con Dios y vieran que Dios quería reconciliar a todo el mundo, es decir, a los no judíos también. Pero las veces que lo había tratado de hacer fueron muy violentos con él, al punto de que él tuvo que apelar legalmente al César para proteger su vida. Pablo amaba a los de su nación y quería puro compartir el mensaje, quería puro entregarle el mensaje. ¿Y qué es lo que hacían algunos de ellos? Lo querían matar, lo querían apiedrar. Trasladémoslo a nuestra vida. ¿Te ha tocado a ti gente que tú los amas, que no conocen a Dios? Los amas, no conocen a Dios. Los amas, no conocen a Dios. Dicen que creen en Dios, pero no son realmente creyentes. Realmente no viven una vida cristiana. ¿Cómo una persona puede saber si está viviendo una vida cristiana? Bien simple. Te lo digo, la Biblia dice que nosotros podemos ver que hemos sido sellados por el Espíritu. Yo tengo plena certeza que le pertenezco a Cristo. Y sabes que cuando yo soy de Cristo, entonces mi vida no es para mí, es para Él. Por eso las decisiones que yo tome, las cosas que yo vaya a hacer, son las cosas que le agradan a Él, no las que me agradan a mí. Porque las que me agradan a mí, lo único que hacen es destruir mi propia vida. Ese es el punto. Una persona es realmente cristiana no porque lo dice, sino porque lo está viviendo. Y todo lo podemos evidenciar. En Hechos nos dice que una de las cosas para poder elegir a los que iban a servir a las mesas eran dos cosas que tenían que tener, dos características. ¿Cuáles eran? Ser llenos del Espíritu Santo y que la gente tenga un buen testimonio de ellos. Así que
¿Tú consideras que eres un creyente? ¿Tú consideras que eres un cristiano? Te pregunto, ¿realmente tu vida es de Dios? ¿O tu vida es tu vida y tú tomas tus decisiones al punto de que después dices, Señor, por favor, ayúdame porque me metí en un tedio? Es así. Ahora, esto es bien interesante porque Pablo dice, los cuales son vuestra gloria. Pablo estaba encarcelado en Roma, escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón en la cárcel. Yo no he hecho nada bueno cuando estaba en un hospital. Me acuerdo que una vez dije, no, si algún día me operan voy a escribir una canción. ¿A dónde? ¿Sabes que estuve en un hospital, en una camilla, di jugo, no me despertaba de la anestesia? Esto es una historia porque una vez me operaron y me fui en la anestesia y yo me acuerdo que la visión que veía, así como veía una estatua arriba de un monte y toda la gente adorándole. Entonces yo, en esta cosa así, con el trance de la cuestión, me levanté y empecé a hablar y empecé a decirles, en el nombre de Jesucristo, no se postren delante de eso. No se postren delante de eso. Y empecé a hablar. La cuestión es que después estoy en la sala de recuperación. Primera cosa que veo, que estoy en la sala de recuperación con otras personas. Y después me veo encerrado detrás de las cortinas. Y dije, ¿qué onda? Y me fue a buscar a alguien, que entonces me dice, oiga, ¿sabe qué? Qué triste lo que le pasó. Imagínate venir despertando en la operación, qué lata que le pasó, porque usted debería dejar un reclamo. Perdón, no sé de qué está diciendo. Usted debería dejar un reclamo. Bueno, ahí vea usted si lo hace. Yo no tenía idea, pues yo estaba anestesiado. Después estaba en otro lugar con una camilla y había un caballero, me dice, ¿sabe que usted debería poner un reclamo? Este caballero me dice un reclamo, ¿y por qué? Es que usted no se acuerda, pero estábamos todos ahí acostados en las camillas y de repente se levantó y se puso a hablar de Cristo. Y todos nos despertamos y empezamos a escucharlo. Y apareció una persona que trabajaba ahí, acá en el hospital y lo empezó a empujar. Ya, usted no lo hacía caso, usted se hizo acá. Entonces la otra persona empezó a pegar y le pegó súper fuerte en la cabeza. Ahora, desde que me dijeron que me pegaron en la cabeza, ya no importa porque me han pasado cosas peores en la cabeza y una vez, ¿te acuerdas que se me cayó una guitarra y se rompió la guitarra? O sea, la palma de la señora debe haber sido muy brígida, pero la cosa es que me pegó y como no pude, de repente ellos escucharon que me encerraron detrás de unas cortinas y se escuchaban cachetazos. Así. Y no me acuerdo. ¿Sabes qué? Esto es bien interesante, pero en realidad uno podría decir, no, pero esto es causa de la anestesia. Pero y digamos que Dios quiso que realmente la gente escuchara. Digamos que Dios quiso que esa señora escuchara. Y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy caminando con Cristo, así que si pasó eso, pasó. Pues. Por eso es importante que nosotros estemos con plena conciencia de que estamos en Cristo. Y ahora me encanta, miren, ¿tú quieres saber el aprecio que tiene una persona por ti? Ve cómo ora por ti. Ve cómo ora por ti. Quizás, si pudiéramos ver las oraciones que hacen otros por nosotros, nos llevaríamos también grandes sorpresas. Ojalá nadie esté orando, Señor, que sufra ese dolor. Destrúyelo. Como antiguamente decían los viejitos, tirarle las patas. ¿Eh? Pero mira cómo Pablo ora por ellos. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo primero dice, ¿sabes qué? Oro con un propósito claro, con una firmeza en la voluntad de Dios. Y esto me encanta. Esta oración que Pablo hace es eficaz, ¿sabes por qué? Porque está aferrado a la voluntad de Dios. Jesús le dijo, ¿saben que ustedes oran mal? Le dijo a sus amigos. Ustedes oran mal porque siempre piden para sus deleites. ¿Qué tipo de oraciones estamos llevando delante de Dios? Y ahora sí Dios nos escucha. Y mira, Pablo dice que dobla sus rodillas. Esta es humildad ante Dios. Uno dice, bueno, pero uno puede orar de cualquier manera. Sí, es verdad. Pero Pablo piensa esto, está encadenado. Lo sigue un guardia. Yo no sé si me arrodillaría para orar en esa situación, pero Pablo lo está haciendo. Y dice que él dobla sus rodillas
Y nosotros vemos que a pesar de las circunstancias, el plan de Dios es imparable. Podemos ser parte de ese plan. Y acá Pablo dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él dirige esa oración al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque el Padre, la Trinidad, es quien planeó todo esto. La oración la dirige al Padre por medio del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y Pablo acá dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios es Padre de quienes por fe creen en Él. Y ahora comienza la oración. Te invito a que te sumerjas en el corazón de un hombre que de verdad ama la obra de Dios. Mira, versículo del 16 en adelante. Vamos a ver del 16 al 19. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Ojalá alguien ore así por mí, por ti, por nosotros. Pablo oró así por ellos. Vamos a analizar esta oración de manera bien rápida. Dice, primero, para ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. ¿Sabes qué? Nosotros podemos preparar nuestro hombre exterior, podemos alimentarnos sanos, podemos hacer ejercicio, podemos hacer un montón de cosas, pero lo importante es la fuerza del hombre interior. Porque las batallas espirituales no las vamos a ganar por cuán disciplinados seamos con nuestro cuerpo físico. Las podemos ganar cuando fortalecemos el hombre interior. Hay hombres y mujeres que pueden tener mucha fortaleza exterior, pero quizás interiormente son débiles. Necesitamos pedir al Señor, fortalece mi hombre interior. Fortalécelo. Cuando vengan las cosas complejas, yo voy a poder resistirlas. No hay nada malo con ser fuerte físicamente, pero es terrible ser débiles en el hombre interior. Y Pablo dice, conforme a las riquezas de su gloria, Dios puede darnos eso y muchas cosas más, de manera que no pensamos. Tú quizás en este momento dices, ¿sabes qué? Yo no aguantaría algo así. Y probablemente si pasa cierta situación, tú la pudiste enfrentar, la pudiste pasar y ahora estás diciendo de ánimos para otros. ¿Por qué? Porque fuiste fuerte de tal manera que tú nunca te diste cuenta, porque es conforme a las riquezas de su gloria, no conforme a nuestras riquezas, no conforme a lo que nosotros podemos hacer, no conforme a nuestra fe, sino conforme a quién es Él. La primera cosa entonces que Pablo pide por fortaleza en el hombre interior. Vamos a ver la segunda cosa. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Segunda cosa que Pablo pide es que Jesús viva en esos creyentes. Muchos creyentes están preocupados si ellos están en el lugar correcto, si están haciendo lo correcto. Pero ¿sabes qué? Si Jesús no está en ellos, está todo mal. Está todo mal. En Juan capítulo 14, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Escuchen bien eso. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Quieres saber si una persona ama a Dios? Ve cómo guarda la palabra. Y dice, y mi Padre la amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ojo con esto, la palabra morada es habitar en ese lugar, pero siempre. No es como nosotros de repente acá en Iquique tenemos que cambiarnos de lugar en lugar, ¿o no? Porque hay tan pocas casas que al final uno tiene que vivir cambiándose. Esa palabra no se aplica cuando Jesús viene a morar. Cuando Jesús dice que voy a morar en Él, es yo voy a construir algo sólido en esa persona y voy a estar allí. Y te lo digo de una manera bien sencilla. Jesús lo que quiere es morar en nosotros, no venir como una visita esporádica. Porque hay lamentablemente muchos creyentes que se contentan con que Jesús haga una visita esporádica. Yo necesito que Jesús viva en mí, que construya en mí. Esto lo puedes conocer por fe. Necesitamos que sea así porque existe en nosotros una resistencia a que Jesús muera en nosotros. La gente se impresiona con historias de demonios. Oye, ¿viste esa historia en la que el demonio vino y tomó a esa persona? Y la gente se impresiona. Te digo algo, eso es natural. Es natural, porque cuando una persona no tiene a Dios, es muy natural que venga un demonio, ¡pah!, lo tome. Pero es sobrenatural cuando una persona tiene a Cristo en sí, y Cristo vive en él. Y la gente puede decir, ¿sabes quién es esa persona? Si vive Jesús. Eso es sobrenatural. Y cuando en una persona vive Jesús, nada lo va a poder poseer. Nada. No va a poder echarle la culpa. No, es que me tuvo un espíritu y hice esta tontera. Estáis locos. No es así.
Tercera cosa que Pablo pide, dice, arraigados y cimentados en amor. Y acá quiero contarle una pequeña historia. Con mis primos, desde pequeños íbamos a la casa de mis tíos, y ellos en la esquina de su patio tienen un árbol del cual yo me subía y hacía tonteras. Subía y hacía tonteras obviamente de niño, pero no pensé que hacía tonteras malas, así de adultos, grandes, malos ya. La cosa es que hacíamos tonteras de niño, todo el tema. Y una vez yo me pregunté si el árbol se iba a caer porque estábamos todos arriba del árbol. Y mi tío me dijo, ¿sabes cuál sería la única manera de botar ese árbol? Botando la casa. Porque las raíces de ese árbol están debajo de esta casa. Está el árbol y están todas las raíces debajo de la casa. Entonces cuando la Biblia acá dice, arraigados y cimentados en amor, está llevándonos a eso. Entre nosotros tiene que haber esas raíces. Que la única manera de tumbar a alguien sea tumbándonos a todos. Pablo pide que los creyentes, le pide a Dios que los creyentes tengan tanto amor entre ellos, tan fuerte y evidente como las raíces de un árbol en la tierra. Es muy fácil y natural el odio entre personas. El amor real se puede conocer con Dios viviendo entre ellos. Lo más fácil es odiar a alguien. Cuarta cosa que Pablo pide, para que seáis plenamente, dice ahí, capaces de comprender con todos los santos. Y acá me encanta la oración de Pablo, porque Pablo no se va solamente en una cuestión que uno puede decir, es pura cosa espiritual. No, Pablo también está acá llevando lo espiritual a cosas bien prácticas. Mira lo que dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Pablo pide que los creyentes puedan entenderse unos con otros, que puedan experimentar el vivir en armonía entre ellos, aunque hayan cosas que hayan hecho que traten de perturbar esa armonía. Es natural que entre personas hayan discordias y cosas, pero con Dios en medio podemos llegar a experimentar una convivencia más lejana de las diferencias y más cercana al perdón. Necesitamos que esa comprensión entre nosotros sea más cercano al perdón que a la diferencia. Te lo digo de manera bien sencilla, esa es la única manera en que la iglesia pueda permanecer unida. Y Pablo pide ahora la quinta cosa, cuál sea, y a los que nos gusta la matemática, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Yo cuando leí eso dije, esto es como una piscina. Y me acordé de esa canción que habla de, me quiero ahogar en tu gracia. Pablo pidió que los creyentes puedan conocer en profundidad el amor de Dios, no el amor unidimensional, no el amor unidireccional, sino un amor tan interdimensional que hace al más poco intelectual al poco intelectual en un conocedor de lo espiritual. El amor de Jesús puede ser lo suficientemente ancho, largo, profundo y alto para que puedas conocerlo toda tu vida, pero que además puedas ahogarte al punto de ser uno con Él. Tan simple como ahógate en el amor de Dios. Y nos falta vida para conocerlo. Por eso cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice eso, vuelvo a insistirte, en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Va a haber gente que nunca pensamos que iba a estar allí. Y no van a haber personas que pensamos que deberían estar allí. Un autor cristiano escribió lo siguiente, que el amor de Dios habla de 4 dimensiones que tienen que ver igual que la cruz, así. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, lo suficientemente largo para durar por toda la eternidad, lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador y lo suficientemente alto como para llevarnos al cielo. Sexta cosa que Pablo pide, de conocer el amor de Cristo. Pablo oró para que los creyentes pudieran conocer significativamente el amor de Dios, no como una clase de ética y moral, sino como una vida en desarrollo. Esto es bien importante porque aquello en lo que creemos define nuestras acciones. El creer en fe en Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que lo necesitamos como Salvador, definirá el amor que conoceremos. ¿Qué tipo de amor quieres conocer? Si quieres conocer el amor humano solamente, sigue siendo tú.
Si quieres conocer el amor de Dios, entonces ¿sabes qué? Reconoce delante de Dios quién eres tú y dile, Señor, te necesito. Séptima cosa y última que Pablo pide por los de Éfeso, dice, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y esto me encanta. Pablo oró para que los creyentes pudieran vivir una vida en Jesús. Es decir, tan llenos de Jesús que fuera esa su identidad la que los definiera. Hay una canción que dice lo siguiente: más de ti en mí y menos de mí. Más de ti en mí y menos de mí. Eso es lo que Pablo estaba pidiendo por los de Éfeso. Yo debo reconocer, mientras yo vivo más como quien soy yo cuando no era cristiano, entonces menos de Dios hay en mí. Yo necesito que haya más de Dios en mí y dejar de ser yo. Te lo digo de una manera más simple. Por las cosas que tú en este momento estás eligiendo, que tú en este momento estás decidiendo, estás mostrando si tú estás más lleno de ti o más lleno de Dios. Necesito que Dios habite más en mí, más de lo que yo creo que habita. Y para terminar, versículo del 20 al 21, después de esta oración dice: llegaste a la esperanza, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Si tú alguna de esas 7 cosas que yo leí, que Pablo había orado por Éfeso, tú me dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría que oraran por mí por una de esas 7. O tú me dirías, ¿sabes qué? Probablemente solamente hay 2 de esas cumpliéndose en mí, porque la otra no creo. Es imposible que se den. Es imposible. Soy una persona muy complicada, soy una persona que nunca olvida lo que me hacen, soy una persona que de verdad siempre busco aclarar las cosas de tal manera que y empezáis así. No confíes tanto en ti y confía más en esto. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es capaz de hacer cosas más allá de lo que pensamos, de lo que pedimos y de lo que creemos que necesitamos. Dios puede hacer mejores cosas. Pablo podía orar así, vivir así, pedir así, porque Dios puede hacer estas cosas. ¿Sabes qué? Esta es la invitación. Tú puedes orar así y puedes pedir que otros oren así por ti. No porque tú puedas dejar de hacer ciertas cosas, sino porque Dios es capaz de hacer infinitas cosas. Mucha gente tiene un vago conocimiento de lo que Dios puede hacer, y eso se puede evidenciar en sus oraciones personales. Mientras piden X cosas, mientras nosotros quizás pedimos X, Dios nos quiere dar todo el abecedario. Y eso es bien importante que lo entendamos. Él quiere darnos todo ese abecedario espiritual que necesitamos para poder luchar. Dios puede hacer cosas más allá de lo que nuestra experiencia personal comprende y ha vivido. Y para terminar, la frase que dice Pablo ahí, según el poder que actúa en nosotros. Esta es otra cosa. Pablo podía decir eso porque lo experimentaba. ¿Y sabes qué? Dios quiere que experimentemos eso. Podemos experimentar esas cosas cuando el poder de Dios actúa en nosotros. Estas cosas que Pablo mencionó son las cosas que los creyentes pueden experimentar por medio de una oración en fe y pueden experimentarlas otros por medio de nuestras oraciones en favor de ellos. A Él, dice Pablo, sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Por estas y muchas más cosas es que le damos la gloria a Dios, porque Dios puede hacer esas cosas. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer tremendamente y más allá y más allá. Mira, nuestro gran propósito lo podemos vivir cuando lo entendemos y caminamos en Él. Dios será glorificado cuando la iglesia cumple su deber. Te lo voy a decir, y con esto termino esta idea. Probablemente tú llegaste a Jesús y pasaron cosas en tu vida demasiado fuertes, y Dios te ayudó a perdonar a gente. Probablemente Dios hizo que tú perdonaras a una persona que te hizo mucho daño. Probablemente Dios te dio la gallardía de reconocer que le habías hecho mucho daño a una persona. Pero te voy a decir algo. Satanás va a querer llevarte a eso o no. Nuestra carne va a querer decirnos la siguiente mentira. Ese cambio fue momentáneo.
Y van a tratar de recobrar en tu cabeza esas odiosidades, esas cosas que fueron sepultadas por Cristo. Por eso es que necesitamos vivir orando, unos por otros. Todos acá llegamos con alguna etiqueta que nos la pusieron de manera correcta o nosotros mismos nos la pusimos por querer dar una falsa imagen. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa eso. Dios quiere tomar esas etiquetas y quiere darnos un nuevo nombre. Dios quiere sacar esas cosas con las que vivimos desde nuestra infancia, y quiere enseñarnos a vivir. Mira, una buena oración: Señor, enséñame a vivir, porque como yo quiero vivir, la embarro más. Como yo quiero hacer las cosas, la embarro más. Como yo pienso que son las cosas, lo echo más a perder. Y esta decisión es tuya. Porque tú podrías decirme que, ¿sabes qué, Sebastián? Yo no lo hago tan mal. Sorry. Confróntate con la palabra de Dios nomás, loco. No, es que ¿sabes qué, Sebas? Que no, en mi vida no es tan así. Sorry, yo tengo que decir lo que sale acá. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, cuando yo le creo a la palabra, viene el gozo de verdad. Y así como Pablo, si te va a tocar pasar algo difícil como cristiano, vas a poder animar a otros. No vas a llevar a la gente al desánimo. No vas a llevar a la gente a la destrucción. Los vas a llevar al ánimo. Y la gente va a decir: qué increíble lo que está haciendo Dios con esa persona, porque a pesar de la situación difícil, está viviendo para Cristo. Y te lo digo también de otra manera: todos nosotros podemos llegar a un estado en el que en algún momento nos olvidemos de dónde Dios nos sacó y quiénes somos delante de Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por todo, Señor. Por cómo nos perdonaste, Señor. Por cómo nos lavaste, por cómo nos levantaste, Señor. Padre, vimos esta oración y esta oración nos conmueve, Señor. Porque en realidad nosotros necesitamos eso. Necesitamos como creyentes que tú nos ayudes a amarnos, nos ayudes a perdonarnos, Señor, nos ayudes a estar cimentados, Señor. Padre, nos ayudes a poder experimentar tu amor, a poder buscar tu sabiduría, a dejar de ser nosotros y que tú puedas estar más en nosotros, Señor. Más de ti en nosotros, Señor, te lo rogamos, Padre. Más de ti en nosotros, Señor. Que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y que podamos hacerlo, Señor. Que no tomemos decisiones que vayan a atentar contra tu obra, Señor. Y después tener que arrepentirnos porque nos hemos equivocado, Señor. Aún así tú nos perdonas, pero, Señor, ayúdanos a guardarnos. Ayúdanos a cuidar nuestra mente, porque Satanás quiere venir a destruirnos. Y queremos llegar aquí, que queremos llegar a varios lados, Señor. Ayúdanos. Porque la manera en la que vamos a poder llegar a esa gente es que esa gente pueda verte a ti en nosotros, Señor. Y esto no se trata de esta pelea, no se trata de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por los que perseveran firmemente y levantan a aquellos que probablemente están pasando tiempos complejos, Señor. Ayuda a aquellos que están persistiendo en el pecado a dejar, y a aquellos que están caminando en ti a seguir. Ayúdanos a amarnos, a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a considerarnos los unos a los otros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en tu nombre. Amén.